Gracias, presidente. Gracias. Señorías, hoy estamos viviendo un hecho histórico, un momento histórico. No les quepa ninguna duda que hoy todos los diputados somos protagonistas. Eso sí, los protagonistas secundarios, porque los protagonistas principales son todos los asturianos y asturianas que desde hoy dispondrán de una ley que les permitirá acceder a la información pública con suma facilidad y sin las acostumbradas trabas burocráticas. Algo que contribuirá sin duda a que nuestros ciudadanos se formen una opinión real sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, que fomentará la integridad, eficacia, eficiencia y responsabilidad de estas, ayudando además a que se reafirme su legitimidad y que supondrá un mayor grado de participación de los propios ciudadanos en las decisiones que les afecten, pues la evaluación de la gestión pública podrá ir más allá del crucial día de las elecciones. Yo, señorías, soy optimista, muy optimista respecto a esta ley. Y lo soy porque estamos aprobando una buena ley de transparencia, porque hemos conseguido sacar adelante una auténtica norma de transparencia. Una norma que salva las graves carencias y contradicciones de la ley estatal. Y digo que es una auténtica norma de transparencia porque, entre otras cosas, no obliga al peticionario de la información a ser una persona directamente interesada. Cualquiera puede ejercitar los derechos que esta ley regula, y cuando hablamos de todos, es todos. El derecho a la información se ejerce por escrito sin ser necesaria una detallada expresión de causa, simplemente la información que permita ubicar al solicitante para recibir la respuesta. Es una auténtica norma de transparencia porque, entre otras cosas, incluye como parte central la supervisión y el seguimiento, creando para ello un organismo con plena independencia funcional, y subrayo lo de plena independencia funcional, como es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, encargado, entre otras competencias, de recibir apelaciones y de vigilar el cumplimiento del derecho a la libertad de información de los ciudadanos. Es una auténtica norma de transparencia porque, entre otras cosas, el presidente del Consejo de Transparencia lo elige la Junta por mayoría cualificada de 2/3 y porque la inclusión de un diputado de cada grupo político con representación en esta Cámara dentro de los componentes del propio Consejo también le proporcionan objetividad e independencia. Es una auténtica norma de transparencia porque, entre otras cosas, mantiene como absolutamente crucial la publicación periódica de la información, la publicidad activa cada 3 meses. Es una auténtica norma de transparencia porque, entre otras cosas, de las 4 áreas de acceso a la información susceptibles de generar coste, búsqueda, revisión, reproducción y envío, solo se cobrará por la reproducción, siendo cierto que las cuotas pueden disuadir que se hagan solicitudes frívolas, engañosas y repetitivas. No es menos cierto que cuotas elevadas pueden excluir a un segmento importante de la población de acceder a la información pública. Es una auténtica norma de transparencia porque, entre otras cosas, incluye un régimen sancionador. Contempla clara y explícitamente infracciones y sanciones a políticos y funcionarios públicos por el incumplimiento tanto en publicidad activa como en el derecho de acceso a la información pública. Es una auténtica norma de transparencia porque, entre otras muchas más cosas, está guiada por el principio de máxima apertura informativa, porque protege a los ciudadanos que saquen a la luz conductas o prácticas incorrectas y porque incluye las cuentas abiertas. Y, sobre todo, porque es una norma que busca más la efectividad que la propaganda, señorías de Podemos. Las limitaciones del tiempo de intervención me impiden hablar de alguna de las bondades del texto respecto a buen gobierno y grupos de interés, que las tiene y muchas. Señorías, tengo la enorme satisfacción, como ponente de esta ley, de contribuir a que Asturias se dote de una ley de transparencia y buen gobierno, de que el proyecto se haya mejorado y enriquecido en la tramitación parlamentaria y que en su desarrollo pueda constituir un mecanismo real que permita una participación más efectiva de los ciudadanos asturianos en la política. En este punto me gustaría recordar y mostrar el agradecimiento a todos los que hicieron posible esta ley. Gracias, en primer lugar, al Gobierno por el buen texto presentado, un texto trabajado y riguroso técnicamente, lo que ha facilitado la posterior labor de la ponencia. Un árbol sin unas buenas raíces, señorías, difícilmente saldrá adelante. Después podremos mejorar los frutos con injertos, pero necesita esas raíces y esas raíces las puso el Gobierno.
Gracias a Melania, la directora general de Participación Ciudadana, que hoy está aquí con nosotros, siempre pendiente de la evolución de los trabajos de la ponencia y apoyo importante y fundamental en la toma de decisiones. Gracias a los letrados de la Junta, cuyas aportaciones y advertencias legales nos trasladaron claridad, concisión y, sobre todo, rigor, algo fundamental por lo que se refiere a la seguridad jurídica y la coherencia normativa. Fundamental también su labor para no desnaturalizar el espíritu del proyecto inicial. Gracias a los comparecientes por sus precisiones, aclaraciones y respuestas que nos ayudaron a enriquecer el texto. Gracias al presidente de la ponencia, Gaspar Llamazares, por su paciencia infinita y por su manera de afrontar y organizar los trabajos de la ponencia. Y gracias a todos los ponentes, miembros de todos los grupos políticos. Agradecerles su predisposición y espíritu constructivo para sacar adelante esta ley. Un espíritu que espero se mantenga durante los próximos meses, fundamentalmente por lo que se refiere a las negociaciones presupuestarias, por el bien de todos los asturianos, señorías. Pero siempre hay algún pero, señorías de Podemos. Dejen ustedes ya ese pesimismo, esa desconfianza y esa depresión en la que están constantemente instalados y en la que quieren instalar a toda la sociedad asturiana. Por lo que se refiere a esta ley, disfruten ustedes del cachopo si no pudieron conseguir caviar o van a estar ustedes protestando durante toda la comida. Piensen ustedes que quizás la mayoría prefiera cachopo. Finalizo, presidente. Esta ley, en definitiva, marcará un antes y un después en la cultura informativa del sector público asturiano y en la implicación ciudadana en el devenir de sus instituciones. Supondrá un cambio profundo en la forma de cómo los ciudadanos asturianos obtengan información de los poderes públicos, administraciones, entidades con función pública, empresas y fundaciones públicas, así como en sindicatos, partidos políticos y empresas con financiación pública. Esta ley marcará sobre todo un antes y un después en el tema de transparencia y buen gobierno, así como en la regeneración democrática y en la lucha contra la corrupción dentro de nuestra comunidad autónoma, algo que se ha convertido en toda una prioridad para nuestro Gobierno autonómico, como ya nos ha trasladado nuestro presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Muchas gracias.